Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Fue fácil entrar en la casa sin ser detectado. Jerry solo tuvo que rodear por la parte trasera y abrir la puerta del sótano. No podía entrar por el frente. La alarma que había instalado a instancias de su esposa Shelley habría sonado. Por alguna razón, ella estaba completamente obsesionada con esto y fastidiaba a Jerry hasta que finalmente instaló este sistema. También serviría para abrir la puerta del garaje. El retardo en el teclado estaba ajustado a 10 segundos porque Shelley pidió que se configurara de esa manera. 45 segundos son estúpidos. El ladrón tendría tiempo de deslizarse hasta mi dormitorio antes de que el sistema funcione, le dijo él. Solo quieres darle tiempo a tu novio para que salga por la ventana, bromeó Jerry, pero Shelley simplemente se rió de él y luego volvió a preparar la cena. Pero sonaba lógico, así que reinició el retardo. Por supuesto, esto significaba que él mismo activaría la alarma cada vez que regresara a casa, pero eso solo duraría unos segundos hasta que saliera del auto e ingresara el código de 4 dígitos. Entonces lo revisas todos los días para asegurarte de que funcione. Shelley sonrió brillantemente una tarde cuando él entró en la casa, gruñendo después de apagarla unas 2 docenas de veces ya. Lo mismo con cualquiera de las ventanas. Todas están bajo control. Pero también sabía que nadie notaría el cable. Corrió por la parte superior del marco de la puerta, evitando el sensor. Shelley casi nunca bajaba al sótano, e incluso si lo hacía, Jerry dudaba que se hubiera dado cuenta cuando lo probó. El panel se iluminó perfectamente, y todos los cables eran confiables. La puerta no hizo ningún ruido. Las bisagras, que había aceitado, se movían fácilmente. Lo mismo ocurre con los escalones, cada uno de los cuales había clavado cuidadosamente hace casi una semana. Shelley incluso estaba feliz por esto. Ella llevaba meses rogándole que arreglara los escalones tambaleantes. Había probado su resistencia con sus 100 kilogramos. Sonrió. Para sí mismo. No se escuchó ningún sonido de ellos. La pequeña pistola calibre 22 y estándar que había metido en su rompevientos, que colgaba de ganchos en la parte superior de las escaleras, contenía 9 cartuchos. Se sintió de alguna manera bien al meter la mano en su bolsillo y encontrarla donde la había dejado. Jerry no tenía intención de disparar a nadie a menos que fuera necesario. Pero tampoco tenía intención de retroceder. Algo estaba sucediendo, y estaba decidido a descubrir qué era. No tenía sentido arreglar las cosas con su esposa, Shelley. Si algo sucedía, ella lo negaría todo, y si no, él se vería estúpido. Estaba preocupado por 3 años de intentar embarazarla y 3 años de fracaso. Incluso fue al médico para hacerse chequear y se sintió ridiculizado cuando el viejo doctor le dijo que intentara no abrazar a mujeres extrañas, incluso completamente vestidas, porque no solo era fértil, sino demasiado fértil. El viejo doctor resopló con su propio chiste, le dio una palmadita en el hombro a Jerry y le dijo que se fuera con una sonrisa. Era el turno de Shelley, pero en cambio fue a su propio médico, el mismo que había estado usando desde antes de su boda. También insistió en esto. Ese día, Jerry la vio salir de la peluquería. Esto sucedió por accidente. De lo contrario, podría no haber sospechado nada extraño. Se suponía que debía estar en su cita con el médico, pero en su lugar estaba haciéndose el cabello y las uñas. Pero Jerry estaba terminando de prepararse para el trabajo y ya estaba 5 minutos tarde. Así que no se dio cuenta hasta que entró en su garaje. Había sucedido hace apenas un mes. Esa noche. Ella le había dicho con una expresión triste en su rostro. Que era posible que pudiera tener hijos, pero que era improbable. Incluso lloró en silencio. Él la abrazó hasta que se calmó, sintiéndose enfermo en el estómago. Podemos seguir intentándolo, cariño, le dijo ella. Pero su tono no era del todo correcto, no del todo veraz. Fue entonces cuando Jerry empezó a mantener los ojos abiertos. En realidad,
no creía que la mujer negra de la peluquería estuviera lo suficientemente calificada para asesorar a Shelley en tales cosas. Traición. No, es imposible. Shelley siempre estaba en casa. Siempre. No había señales. Ni una sola. Cuando él llegaba a casa, ella siempre estaba allí. Por supuesto, había viajes nocturnos que tenía que hacer 2 o 3 veces al mes. Tal vez drogas. ¿Podría ser que esté adicta a algo y lo esté ocultando? También imposible. Se veía y actuaba tan sana como un caballo. Incluso tenía 1 kilo o 2 de más en su cuerpo redondo. ¿Juego, tal vez? Podría jugar en casinos indios. Tal vez. Pero una rápida revisión de sus finanzas no reveló nada inusual. Aunque Shelley era frugal. Excepto la ropa. Ir al salón para hacerse las uñas por $50, viajes al salón. Pero las uñas de Shelley se veían bien ese día. Nunca entendió esta parte. Escuchó, maldita sea, me rompí la uña al menos 50 veces. Más tarde esa noche, mientras Shelley estaba en la ducha, Jerry rebuscó en sus cajones y luego miró en su armario. A Shelley le encantaban las ropas hermosas. Tenía conjuntos que él nunca había visto. En el cajón del vestidor había una bolsita de bragas. Lo que se preguntaba por qué una mujer debería molestarse. Tampoco las había visto antes. Pero ni siquiera esto era inusual. Cuando salían a cenar o a bailar, siempre aparecían conjuntos hermosos y pequeñas bragas. A Jerry le encantaba cuando Shelley salía y posaba, disfrutando de su deleite por cómo se veía. Esta mujer definitivamente podía hacer que muchas cabezas se volvieran. Y era obvio que ella lo sabía muy bien. Se rió para sí mismo, casi deseando que no fuera sábado por la noche. Se sentía orgulloso mientras bailaba con ella. Y luego, más tarde, sin duda alguna, sería capaz de quitarle las capas superiores. Y descubrirlo. ¿Qué había debajo esta vez? Y entonces encontró pastillas anticonceptivas. Pastillas anticonceptivas. Se sonrojó y apenas logró reponerse. Antes de que ella saliera de la ducha. Su instinto le decía que explotara y le gritara. Pero había aprendido a revisar todo primero. Una vez, muchos años antes de encontrar a Dana, su entonces novia, besándose con algún chico guapo que había venido a una fiesta. Jerry estaba listo para hacerle la pregunta principal a Dana, y sabía que ella también lo estaba considerando. Incluso conocieron a mamá y papá. Todo era muy serio. Entonces la vio besando con avidez a algún chico en los labios, presionando todo su cuerpo contra él, lo cual no era para nada como un beso amistoso en la mejilla. Se quedó allí en shock, mientras la veía saludar con entusiasmo al hombre. Jerry se acercó y agarró al chico, haciéndolo caer de trasero. El hombre resultó ser su hermano, a quien Jerry nunca había conocido, que acababa de regresar a casa de la universidad por el fin de semana. La reunión con su hermano. Se suponía que sería la sorpresa principal de la noche. Por lo tanto, aunque Dana mencionó que tenía un hermano, guardó silencio sobre el hecho de que aparecería esa noche después de ser expulsado de la casa. Dana ni siquiera contestó sus llamadas telefónicas. Varias veces. Apenas había llegado al segundo base con ella. Y ella había insinuado que este día llegaría. De hecho, no fue solo una insinuación. Cuando llegó esa noche, Dana lo besó. Y luego le metió el paquete de protección en el bolsillo de la camisa, dándole una mirada astuta, por supuesto, su golpe a su hermano frente a todos. Puso fin a esto. Sí. Pensar antes de actuar es una lección bien aprendida. Jerry tenía que viajar un poco. Su trabajo era ordenar cercas para granjeros, cobertizos, corrales. A veces diseñaba una serie de corrales él mismo. Para que los granjeros pudieran procesar su ganado, separarlos para viajes a subasta o para atención médica y cosas por el estilo.
El trabajo era bastante bueno porque conocía a mucha gente realmente agradable. Además, trabajaba al aire libre. Su último trabajo fue genial. No solo vendió casi 4 millas de cerca, sino que su familia lo invitó a cenar. Jamón y pan de maíz con frijoles negros. Pan de maíz real, no la porquería que venden en cajas. Sam Martín era un viejo rudo. Alto y delgado. Llevaba calzoncillos rojos desteñidos, lo cual era evidente porque su gruesa camisa de trabajo siempre estaba desabotonada. Tirante sosteniendo sus pesados pantalones de trabajo. Su esposa, Dati, era regordeta y feliz, con una sonrisa que parecía no abandonar nunca su rostro. Para el final del día, habiendo recorrido toda la finca en ATV Honda, Sam y Jerry se habían vuelto buenos amigos. Ambos amaban cazar y pescar. Y de alguna manera, Sam se convirtió casi en la figura paterna que Jerry nunca tuvo en su propia vida. Es difícil entender cómo pudo suceder esto en un día cuando dos hombres estaban hablando de todo. Pero sucedió. La pareja tenía una hija. Tenía alrededor de 19 años y era una chica físicamente atractiva. Incluso con una camisa de franela y jeans, era evidente que era una joven hermosa. También actuaba interesada. Pero, por supuesto, Jerry estaba casado, así que no tenía esperanzas con él. Decían que su nombre era Mali. Al día siguiente, pensó en ella todo el camino a casa. Sí, gente buena. El tipo de personas que un hombre quiere conocer mejor. Su rancho era colinas con buen agua. Y Sam había estado criando sus rebaños durante muchos años. Ahora necesitaba una buena cerca, varios cobertizos grandes sobre pilotes. El mundo exterior se acercaba cada vez más a su tierra. Aparecían personas nuevas, y no les gustaba el hecho de que vacas y ovejas deambularan libremente por sus céspedes y jardines de flores. Por lo tanto, no había más remedio que construir cercas o permitir que la tierra se llenara de casas. Sam eligió construir cercas. Resultó ser una de sus mayores ventas hasta la fecha. El inconveniente del trabajo de Jerry era que la mayoría de las grandes granjas estaban ubicadas a larga distancia. Así que muy a menudo se encontraba a 300 o 400 millas de casa. Así fue con este lugar a más de 350 millas en Idaho. La empresa pagaba por sus moteles y comidas en la carretera. Así que en lugar de conducir a casa, Jerry generalmente alquilaba una habitación de motel y regresaba a casa al día siguiente. Esta vez fue diferente. Sam y Dati insistieron en que se quedara la noche, acompañándolo a la gran habitación en el piso de arriba. Era tan tranquilo allí que Jerry tuvo dificultades para conciliar el sueño. De vez en cuando, escuchaba ovejas o vacas. Y cada vez era como un despertador. La noche era cálida, y él mismo se quitó la manta. Alrededor de las 2 de la mañana, se levantó para ir al baño, y de camino al pasillo, pasó por delante de otra habitación. La puerta estaba ligeramente abierta. Una luz nocturna tenue estaba encendida. Mali yacía sobre la manta. Estaba desnuda. Su parte inferior estaba en sombra, un seno desnudo claramente delineado en la tenue luz de la lámpara nocturna. Parecía estar durmiendo, pero la escena era extremadamente erótica. Jerry se dio cuenta de que era sin duda una mujer joven hermosa. Pero también apartó rápidamente la mirada. Era incorrecto mirarla furtivamente de esa manera. En su camino a la cama, notó que la puerta del dormitorio estaba ahora cerrada y se ruborizó. Al darse cuenta de que debía haber sido sorprendido mirándola. A la mañana siguiente, Sam y Dati lo sentaron en la mesa de la cocina. Sobre la mesa había montones de huevos, jamón y papas que sabían mejor que cualquier cosa que hubiera comido antes. Los cultivamos aquí mismo. Tenemos 16 tierras en la ladera norte para las papas, le dijo Sam, notando su mirada satisfecha cuando tomó una segunda ración. Justo en ese momento, Mali entró, mirando a su alrededor y bostezando. Llevaba jeans azules y una camisa de franela, y se veía increíble de esa manera.
Luego le dio a Jerry una mirada pícara, levantando una ceja seductora, haciendo que se ruborizara. Dati lo notó, miró de un lado a otro entre ellos y sonrió. ¿Más café, Jerry?, preguntó. Jerry asintió. Estas eran personas muy hospitalarias. Después del desayuno, reunió sus cosas, puso el contrato y un hermoso cheque en su maletín. Era hora de regresar a casa a su propia vida. Se le ocurrió que podría vivir como estas personas y ser feliz. Dati le entregó un pan de maíz casero. Mientras subía a su camioneta, tomó la bolsa y le agradeció, esperando con ansias comer en el largo viaje de regreso a casa. Mali se quedó parada en el porche y observó lo que estaba sucediendo. Agarrándose del pasamanos con una mano, Jerry le saludó con la otra mientras arrancaba su camioneta, y ella le devolvió el saludo. Todo el camino a casa pensó en ella, trató de pensar en otra cosa, pero la visión de ella acostada allí desnuda seguía apareciendo en su cabeza. Shelley realmente mantenía la casa limpia y siempre estaba allí para abrazarlo y acurrucarse con él cuando lo visitaba. Estos viajes rara vez duraban más de una noche. A los 28 años, Shelley seguía en forma. Era rubia completa y llevaba el pelo recogido en un corto moño. Bien formada, no le faltaba volumen en la parte superior del cuerpo. También trabajaba en ventas de comisiones de bienes raíces. Tampoco estaba mal. Algunos meses ganaba más que él, pero eso era raro. Y en los últimos años, a menudo pasaba 1 o 2 meses sin hacer ninguna venta en absoluto. Sin embargo, se las arreglaban. Jerry sabía que podría usar una camioneta nueva. Su viejo y gran Dodge Ram todavía se veía bien, pero estaba empezando a cansarse. Podía esperar porque estaba pagado. Venía un par de veces por semana, y Shelley siempre estaba absolutamente encantada. Sentía que su vida juntos era bastante buena. Por supuesto, había algunas cosas que le gustaría mejorar, pero hacía lo mejor que podía. El último viaje terminó de la misma manera. Shelley lo estaba esperando y estaba lista para los placeres del amor. Unos minutos después, estaban en el dormitorio. Las sábanas estaban frescas y nítidas. Como siempre cuando llegaba a casa, Jerry lo manejaba bien, aunque había esa sospecha que lo preocupaba en el fondo de su mente. Mientras estaba ocupado con el trabajo, su mente estaba llena de números y de todos los planes. Ni siquiera pensó en sus descubrimientos. Eso no fue lo que llenó su cabeza de nuevo. Realmente no tenía nada sólido en que basar su caso. Tal vez. Shelley tenía 2 citas ese día. Tanto con el médico como con la peluquera. Ropa nueva, ropa interior íntima. ¿Realmente había preparado una sorpresa para él? Esto realmente sucedió varias veces. Ella saldría vestida para ellos, participando en una agradable cena. Y daría ese pequeño giro mientras mostraba un vestido nuevo. O le mostraría una tanga diminuta con una sonrisa. Pero esta persistente sospecha no lo abandonaba. Simplemente tenía que descubrir la verdad. Pastillas anticonceptivas. Esto significaba que ella le había mentido. Y la preocupación no era solo porque ella no quisiera un hijo. Así que hizo cambios que le permitirían verificarlo para descubrirlo. Lo hizo justo delante de ella. Y ni siquiera se dio cuenta. La noche en que todo se descontroló. Jerry pasó por su casa y buscó un coche desconocido. Ella no estaba allí, pero él no esperaba que lo estuviera. Porque había vecinos cerca. La luz estaba encendida en el dormitorio de arriba. Y las cortinas estaban bien cerradas. No tenía más que un sentimiento triste. Él y el paquete de pastillas anticonceptivas que encontró en el cajón de su ropa interior. Hablando de un shock para su sistema. Verla salir del salón. Cuando se suponía que estaba en el médico. Aquí es donde todo comenzó. Si hueles una rata, está cerca. Mamá le había hablado de esto unas 500 veces. Jerry olió una rata en la parte superior de las escaleras. Escuchó.
El único sonido que escuchó fue el del agua de la ducha corriendo. Era extraño porque eran casi las 2 de la mañana. Él esperaba que ella estuviera dormida. O que la atraparía haciendo lo que fuera que estuviera haciendo. Si estaba haciendo algo, ahora sería el momento. Porque le había dicho que su trabajo estaba en Idaho. No había forma de que pudiera llegar a casa hasta tarde al día siguiente. Incluso había un buen trabajo en Idaho. Organizó una venta telefónica. Sam y su esposa, Dati, estaban tan contentos con el primer trabajo, que no lo invitaron a unirse a ellos. En realidad, estaba invitado. Pero tenía que participar en la subasta. Para otro trabajo mucho más pequeño ubicado cerca. Brevemente pensó que podría gustarle. Quizás conseguir un poco más de ese pan de maíz. Además, tal vez podamos ver a Mali de nuevo. Jerry sacudió la cabeza para despejar los pensamientos. No estaba del todo él en ese momento. Pensamientos estúpidos seguían apareciendo en su cabeza. Aquí estaba, de pie en el último escalón de las escaleras de su propia casa, pensando en el trabajo y en una mujer que apenas conocía, con un arma en la mano. Estaba muy cerca de simplemente retroceder, salir de la casa a escondidas. Pero tenía que saberlo todo con certeza. Si Seley no había hecho nada, simplemente podía escaparse y olvidarse del asunto. Pero, ¿y si no lo había hecho? Jerry no sabía qué haría si había alguien allí con ella. El pensamiento daba vueltas en su cabeza de que ella estaba teniendo un romance. Aunque no había evidencia de esto. Solo había una especie de sentimiento triste. Permaneció allí durante mucho tiempo, sintiéndose estúpido. Escuchó. El único sonido era el del agua corriendo de la ducha. Seley a menudo pasaba hasta media hora en la ducha, así que esto no era inusual. Finalmente, empujó lentamente la puerta abierta, parcialmente sin esperar realmente encontrar algo. Un hombre estaba sentado al borde de una cama bastante desordenada con la espalda hacia la puerta. Estaba completamente vestido, leyendo una revista. En realidad, era la revista de ciencia popular de Jerry. Los ojos de Jerry se pusieron rojos. La ducha seguía funcionando. El hombre pasó la página de la revista. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Jerry, entrando en la habitación. El hombre saltó como si alguien lo hubiera pinchado en el trasero y se dio la vuelta, mirando a Jerry con sorpresa. Era Art Barnes, el gerente del banco local que la agencia inmobiliaria de Seley utilizaba para cerrar tratos. Art Barnes tenía unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una figura imponente. Un hombre más grande que Jerry. Jerry sabía que si había algún trato que valiera la pena en la ciudad, Barnes estaría en algún lugar cerca. También sabía que aunque fuera duro y rápido, probablemente perdería parte de su piel si se enfrentaba a este idiota. Oye, no es lo que parece. Barnes gritó y luego vio la pistola en la mano de Jerry. Sus ojos se abrieron de miedo. Viniste a mi casa para apoderarte de mi esposa y de mi maldita cama. Gruñó Jerry. Oye, amigo, ¿no es lo que? No llegó mucho más lejos. Jerry levantó la pistola y la apuntó al hombre. El hombre arrojó la revista y luego se apresuró a atacar. Esto fue una completa sorpresa. Jerry esperaba que el hombre se echara atrás y se alejara. Es probable que hubiera llegado a Jerry antes de que pudiera disparar, pero estaba al otro lado de la cama y tenía que salir de detrás de ella. Jerry le disparó 2 veces. Eso es todo. El hombre cayó, gimiendo fuerte. ¿Qué fue eso? Escuchó a Seley gritar, y luego la puerta del baño se abrió de golpe. Estaba completamente desnuda y mojada. ¿Quién es este tipo? ¿Qué diablos hace aquí? Jerry le gritó. Su mano subió para cubrirse la boca mientras miraba a Barnes, gimiendo en el suelo. Cariño, no es lo que parece, dijo, mirando hacia arriba. Jesucristo.
¿Estás ahí lavándote el trasero para mantenerlo limpio para este bastardo? Jerry gritó. No, cariño, solo íbamos a hablar, eso es todo, gimió. A las 2 de la mañana en nuestro dormitorio. Estás desnuda. Yo. Solo necesitaba darme una ducha. Nosotros no. Sus ojos se llenaron de horror. Eres una mentirosa, gritó. En un ataque de furia. Jerry también le disparó a ella. Sally hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer, como en la televisión. Ella cayó gritando. Jerry la observó por un momento. La visión parecía irreal. Fue como si fuera una extraña y todo fuera como en una película o algo así. Luego se acercó y miró a Barnes. Gimió fuerte. Miró a Jerry, sus ojos llenos de miedo. No me mates. No, por favor. Gritó. Por un momento pensó en poner una bala entre los ojos de Barnes, pero decidió no hacerlo. Bastardo, le dijo Jerry, propinándole un fuerte golpe en la cabeza. Barnes se quedó en silencio. De repente sintió una calma de piedra. Era como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona. Se acercó a Sally. Ella estaba gritando y llorando. ¿Valió la pena?, le preguntó. Sally no respondió. Solo lo miró con ojos salvajes. Al diablo, murmuró entre dientes, luego fue al velador y tomó el teléfono. Encontré a un intruso en el dormitorio de mi esposa y lo disparé. Mi esposa resultó herida en una pelea. ¿Podrían enviar una ambulancia, por favor?, preguntó, tranquilo como una boa constrictor. Luego guardó la pistola en su cinturón y bajó las escaleras. Revisó el refrigerador y encontró 6 paquetes de cerveza allí. Como siempre, Sally hacía sus compras. En el mostrador había una bolsa de papas fritas sin abrir y un frasco de frutos secos variados, que sabía que le gustaban. Jerry los tomó y se fue a la sala de estar. Se sentó para poder ver el fondo de las escaleras. Pensó en el trabajo que acababa de conseguir y comenzó a hacer cálculos en su cabeza. La pistola le molestaba, así que la movió hacia su costado, donde estaba más cómoda. Escuchaba sollozar a Sally arriba, así que extendió la mano hacia el televisor y lo encendió. Algunas personas estaban hablando, pero él no tenía absolutamente idea de qué estaban hablando. Las papas fritas estaban sabrosas, buenas y frescas. Estaba en su segunda cerveza y terminando la mitad de una bolsa de papas fritas cuando escuchó las sirenas. Definitivamente no tienen prisa, pensó. En el camino a la comisaría de policía. Estaba enojado porque no le permitieron llevarse un frasco de frutos secos. Tampoco fueron muy amables con él. Lo vieron sentado y comiendo papas fritas y luego vieron una pistola escondida en su cinturón. De repente, un arma apuntaba hacia él y todos gritaban. Un policía bajó y tomó la pistola. Jerry estaba a punto de meterse otra papa frita en la boca cuando lo agarraron y lo tiraron al suelo, con las manos torcidas detrás de la espalda. «¡Ay, me estás lastimando!», se quejó, pero nadie respondió. «¡Cállate!». Uno de ellos le gruñó más tarde, cuando pidió su frasco de frutos secos. «Jerry, cállate». «No parece bueno», le dijo el abogado que Jerry había contratado. Jerry no conocía a este hombre. Nunca había necesitado un abogado antes. Uno de los que estaba en la cárcel con él lo mencionó. Mercer, McLaren, Hansen, Ireland y Phillips, dijo el tipo, enumerándolos. Jerry sintió que el tipo pasaba mucho tiempo hablando con abogados. «Yo uso los servicios de Jack Ireland. Es un abogado malditamente bueno», se jactó el tipo. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó Jerry, a lo que solo recibió una mirada de reojo. Pero necesitaba encontrar a alguien, así que llamó a un abogado. Jack Ireland era un hombre bajo y fornido, y llevaba un maletín muy maltrecho. Revisó los cargos y sacudió la cabeza. Entonces,
¿Qué sigue?, preguntó al hombre. La audiencia de fianza lo conseguirá. Hay suficiente patrimonio en su casa para cubrirla. Luego esperamos a que el gran jurado escuche el caso. ¿Qué tan grave es? Intento de asesinato. Si vas a dispararle a alguien, por el amor de Dios, mátalo. Si no lo matas, testificará en tu contra. Estás en una mierda completa en este momento. No puedo creer que hayas usado esa pistola pequeña. Deberías haber conseguido un Magnum o algo así. Resopló ligeramente ante esto. ¿Qué tan mal está con ellos?, preguntó Jerry directamente. Nadie le había dicho nada. Tu esposa estará bien. Solo tiene un agujero en el costado. Barnes está bastante golpeado. Esas pequeñas balas del 22 tienden a explotar, así que pasó mucho tiempo en cirugía. Dime por qué le disparaste una segunda vez. Todavía me estaba atacando. Bueno, ese disparo parece deliberado. Le diste en la entrepierna, dijo a Ireland, mirándolo de reojo. Genial, respondió Jerry categóricamente, provocando otro resoplido del abogado. Un Magnum los habría volado en pedazos, pero tú solo les hiciste un agujero entre ellos. Resopló de nuevo. Pasó casi un mes antes de que se fijara la fianza, y Jerry volvió a respirar aire fresco. Después de estar en prisión, el aire olía tan fresco que casi fue inesperado. Ya estaba acostumbrado al olor. No podía ir a casa. El tribunal se lo prohibió. La orden judicial decía 100 metros, pero a Jerry no le importaba. Shelley vivía allí, habiendo sido dada de alta del hospital mucho antes de que él saliera de la cárcel. Pero Jerry le ganó a Shelley firmando los papeles. El lugar estaba a nombre de Shelley Jacobson o Gerald Jacobson, cualquiera de ellos. Podría haber firmado los papeles. Uno de esos pequeños detalles finos en la letra de la ley. Esta fue una agradable sorpresa que ni siquiera notó cuando firmaron los papeles. Le sorprendió que Shelley estuviera haciendo esta parte. Ahora sabía por qué, pero ese pequeño momento aparentemente se le escapó de la mente porque estaba en el hospital. Jack Ireland era un buen abogado, y quería asegurarse de recibir su dinero. Entonces, si Shelley quiere quedarse con el apartamento, tendrá que pagar algunas cuentas. Jack Ireland había hecho un depósito muy grande en su apartamento. Jerry estaba quebrado. Usó su cuenta de ahorros para contratar a un abogado, y sabía muy bien que la tarifa era solo el principio. También sabía muy bien que esto enojaría a Shelley, pero no le importaba. Su camioneta estaba estacionada donde la había dejado, en la calle y alrededor de la esquina. Creía que estaba a más de 100 metros, tal como decía la orden de restricción, pero no estaba seguro. La camioneta tenía una docena de multas de estacionamiento, y era sorprendente que aún no la hubieran remolcado. Jerry tomó las multas y las tiró a la basura. ¿Qué harán? ¿Arrestarlo? En la oficina, Jerry entró a hablar con su jefe. Parecía muy nervioso y luego le dijo a Jerry que ya no lo necesitaban, ya que no estaba disponible y tenían que contratar a otra persona. Jerry entendió todo. Ya había visto los artículos en los periódicos. Esa noche, se acurrucó en su camioneta, disfrutando del lugar donde había entrado. Se llamaba South Park. Parecía que la broma estaba en él. Al día siguiente, llamó a un abogado, y de alguna manera Jack Ireland arregló que un policía fuera con él y recogiera algunas de sus cosas. Quizás no era tan mal abogado después de todo. Shelley no estaba a la vista. Jerry agarró su ropa, luego sus instrumentos. Y ambas de sus guitarras Epiphone coleccionables. También tomó su equipo de pesca y todas las 4 colecciones de monedas. Pensó en conseguir un nuevo televisor de pantalla grande, pero no había ningún lugar donde enchufarlo en el bosque. Al salir, notó el frasco de nueces mixtas aún en la repisa junto a la silla. Sonrió y lo agarró.
Miró dentro del refrigerador y comenzó a agarrar las últimas 5 botellas de cerveza, pero el policía le lanzó una mirada de desaprobación y las dejó. Luego, en el porche, cambió el código de acceso del sistema de alarma a algo diferente. Justo frente al policía, que ni siquiera lo notó, se rió para sí mismo por el pequeño acto de despecho que le dio una tienda local. Mientras le daba 500 pesos por 2 guitarras y todas sus cañas de pescar, excepto una, que se quedó para sí mismo. 100 pesos en efectivo era todo lo que le quedaba en el mundo. Luego fue a la oficina de correos, donde él y Shelley alquilaban un apartado postal. Por supuesto, su llave no funcionaba. Shelley se la quitó y cambió la llave. Sin embargo, tenían su correo. El empleado no debía pasar el correo por encima del mostrador. Lo aprendió del gran aviso. Pero se lo preguntó directamente con cara seria, notando el miedo en su rostro cuando lo vio. No hay problema. Rápidamente le entregó el paquete. Había varias solicitudes de tarjetas de crédito y una para una funeraria. Parecía apropiado. También alquiló otro apartado postal, luego llenó los papeles para que la corte tuviera su dirección. Realmente consideró simplemente alejarse. Pero conduciendo una monstruosa camioneta Dodge Ram amarilla, pensó que sería fácil encontrarlo. 2 semanas después, Jerry todavía no podía encontrar trabajo. Su rostro sin sonrisa había aparecido en las noticias durante días. Los periódicos escribían sobre un esposo excesivamente celoso y demente que irrumpió en una simple reunión de negocios en casa y simplemente comenzó a disparar. Adivinó de dónde salió esta versión de lo sucedido. Art Barnes era un influyente empresario local. Decidió que su abogado tenía razón. Si iba a tomarse la molestia de dispararle a alguien, por el amor de Dios, mejor que lo matara. De lo contrario, esto es exactamente el tipo de mierda que saldrá. Todo te saldrá en contra. Regresando a South Park, su nuevo hogar, Jerry condujo su camioneta hasta los arbustos lo suficientemente lejos de la calle. Sacó una caña de pescar, encontró algunos saltamontes y atrapó media docena de truchas pequeñas de unos 15 cm de largo de un arroyo cercano. Para conservarlas, tenían que tener al menos 20 centímetros de longitud, pero a él no le importaba. ¿Qué harán con él? ¿Escribirle una multa? Construyó una pequeña fogata y las asó. Y justo cuando estaba poniendo la sartén en el arroyo, sonó su teléfono móvil. Jerry. Oye, amigo, necesito hablar contigo, dijo su antiguo jefe. De repente sonaba dulce y amigable. ¿Qué demonios?, pensó Jerry. ¿Recuerdas ese trabajo que conseguiste de cercar en la granja de San Martín en Idaho? Seguramente tiene más de 4,000. Quiere que la zona más grande sea cercada con una cerca transversal, 2 graneros y una cerca justo hasta los límites de la ciudad. Este será el trabajo más grande que hayamos hecho, dijo, con entusiasmo claro en su voz. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Jerry. Todavía estaba un poco furioso por cómo lo habían tratado. Pero últimamente todos lo habían tratado de tal manera que pasaba casi todo su tiempo en el parque solo. Martín insiste en que seas tú. Dice que si no eres tú, entonces contratará a otra persona. Bueno, eso es amable de su parte. Pero Jerry sabía que no debería haber dejado el estado. ¿Qué dices?, le preguntó su jefe. Jerry no sabía qué responder. Luego se le ocurrió. Tal vez. ¿Qué sugieres? ¿Volverás a tu trabajo? No. Bueno, ¿qué tal si duplicamos las comisiones? ¿Doble? Sí. Y regresas a trabajar a tiempo completo. Bueno, eso es, No tienes un arma, ¿verdad? No, no se me permite tener una. La policía se llevó la mía. Esto enfureció a Jerry. Maldita sea, no salió corriendo y disparó a todos. Solo disparó a 2 personas. No era un psicópata. Simplemente disparaba en todas direcciones si algo lo irritaba.
pero en los periódicos, todo parecía exactamente así. ¿Y qué pasa con mi sueldo? Fue injusto. Cuando me despidieron, ni siquiera pude explicar nada. Maldición. Esto es por varios meses. Luego la mitad, más mis beneficios. Jerry sabía perfectamente que era el mejor vendedor de la empresa. El hombre vaciló. Jerry casi podía oír cómo giraban las ruedas en su mente. También entendía perfectamente que el beneficio sería solo de 83 centavos por cada medio metro. Pero 4,000, ja. Literalmente millas de setos, cobertizos en postes. Uno de los cuales tiene 30 por 18 metros. Mierda. Está bien, aceptado, dijo su jefe. Jerry bajó a la tienda de la esquina y se compró un frasco de frutos secos variados para celebrar. También compró una botella de cerveza. La cerveza estaba prohibida, pero a él no le importaba. Sin embargo, bebió rápido y enterró el Bartley. El juez de cara agria miró con sospecha a Jerry y a su abogado. Pero aprobó la solicitud para cruzar las líneas estatales como parte de su trabajo. Y también tuvo que regresar todas las noches. Estás enfrentando cargos muy serios, señor Jacobson. Muy serios. Pero no puedo privar a una persona del derecho a hacer su trabajo hasta que se resuelva el caso. Así que no la arruines o te lanzaré de nuevo a la cárcel. ¿Está claro? Sí, su honor. Jerry logró mantener una expresión seria. Al día siguiente, estaba de camino a Idaho. El viejo Martín lo recibió con una sonrisa y un apretón de manos. Obviamente, la noticia aún no había llegado a él y Jerry no vio motivo para sacar el tema. Sembramos maíz en ese pequeño lugar junto al arroyo. Hay buena tierra en el lado sur. Necesitamos mantener las ovejas alejadas de él. Luego los Angus. Los teníamos en libertad. Pero hay mucha construcción y estoy harto de escuchar los gritos. Así que queremos mantenerlos en nuestra tierra. ¿De acuerdo? A Jerry le pareció que este viejo decrépito debía tener un montón de dinero. Cuando regresaron a la casa de la hacienda, ya era casi las 8 de la tarde. Y Jerry sabía que tenía que irse para regresar a Oregón antes de la medianoche. Odiaba la idea de renunciar a la cena y la oportunidad de volver a ver a Mali. Pero tenía que irse y se marchó. De regreso en Oregón, llamó pero solo obtuvo una respuesta de voz automatizada, luego llamó nuevamente tan pronto como la oficina de fianzas abrió. Oye, no tienes que llamar todos los días malditos. Solo sigue las reglas, ¿de acuerdo?, le dijo la persona que contestó. De acuerdo, respondió él. Nadie verifica nada a menos que suceda algo que llame su atención, se dio cuenta. Regresó a su camioneta y condujo de regreso a la granja de los Martín, conduciendo a toda velocidad. Tan pronto como llegó, notó a Mali sentada en el porche. Ella se levantó de un salto y corrió hacia adentro. Unos segundos después, regresó con un sombrero grande y una cesta. Llevaba pantalones cortos vaqueros y una camiseta, y sus pechos saltarines mostraban que no se había molestado en usar un sostén. Vamos, le dijo mientras subía a la camioneta. ¿A dónde?, preguntó él. Papá me dijo que te mostrara el área cerca del sitio de construcción para que puedas tomar medidas. Hoy todos están ocupados cortando el pelo. ¿Un corte de pelo?, preguntó. Sí, de ovejas. Todos estarán ocupados hasta que oscurezca. Les llevó más de una hora llegar al área del que hablaban. El ganado deambulaba, sin prestarles atención en el camino. Hablaron de todo en el mundo. Él la miraba de vez en cuando, amando la forma en que sus suaves pechos saltaban cada vez que pasaban por un bache. Condujeron a través de campos abiertos. No había ni siquiera una pista de un camino, solo la ocasional huella de lo que parecían ser rastros de vehículos todoterreno. Le cruzó por la mente que había pasado un montón de tiempo desde que había estado con una mujer, pero lo sacó de su mente. El trabajo era más importante,
y no quería hacer nada que molestara a sus padres. Jerry llegó a una gran elevación en el sendero. Había un río bastante grande, y a unos 800 metros de distancia había una fila de edificios de apartamentos de 3 pisos. Continuaron bajando y se perdieron de vista. Se veía muy extraño, completamente fuera de lugar en este aparente desierto. Entonces, del otro lado, notó una autopista. Autos pasando a toda velocidad. Progreso. Eso es lo que se llama, pensó. Jerry se dio cuenta del problema. Las leyes de pastoreo son una molestia. El ganado en el patio trasero de otra persona es una molestia. La cerca llega a 15 metros de estos edificios justo hasta los límites de la ciudad. Tenemos suerte porque poseemos la orilla del río en ambos lados. Para cruzar el arroyo, Jerry cambió a tracción en las 4 ruedas, luego condujo a lo largo de la línea de la cerca, usando su velocímetro para medir la distancia. Luego, al regresar a la casa grande, se sentó y contó. Este trabajo llevará semanas a su equipo entero. Finalmente terminado, miró a Mali. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla, su pierna superior balanceándose de un lado a otro, su zapato colgando de sus dedos. Todos están abajo en el granero inferior ahora. No vendrán por varias horas. ¿Te gustaría subir?, dijo ella con una sonrisa. Jerry se ruborizó ante su impudencia, pero sabía que no podía. No puedo. Bueno, quiero decir, todavía estoy casado. Vivimos separados. Y además, apenas te conozco. Oh, entonces lo siento. No entendía. No llevas anillo. ¿Te estás divorciando? Sí, muy probablemente. De hecho, estoy seguro. Está claro. Entonces no se llevaban bien. ¿Y cuál era el problema? Yo, la disparé, admitió. ¿Qué? Las cejas de Mali se alzaron. La disparé a ella y a su amante. Estaban en mi casa, en mi dormitorio. Está claro. Supongo que no te culpo. ¿Los mataste? No, respondió Jerry. Bueno, está bien entonces, creo. Aunque con muchos problemas. Sí, Jerry le contó toda la historia. Mali se sentó en silencio y escuchó. Así que por eso tuviste que irte anoche, para regresar a Oregón. ¿Tienes que hacer esto todas las noches? Sí, hasta el juicio. Entonces probablemente termine en prisión. Quizás no. Ya veremos. ¿Y qué? ¿Puedo ir contigo? ¿Conmigo? Sí, a Oregón. No tengo miedo de ti. Eres bueno. Quizás incluso el único. Todavía no lo sé. Sé que estoy cansada de vivir aquí en medio de la nada. No me malinterpretes. Me encanta aquí. Es mi hogar. Pero los únicos hombres que hay son o viejos o casados. Así que a veces me siento sola. ¿Y tus padres? ¿Se molestarían si te fueras así sin más?, preguntó Jerry. Papá dijo que debería intentar atraparte con lazo. Dijo que parecías una buena inversión. Nunca me había dicho nada así antes. Conoció a este chico con el que estaba saliendo y dijo que no valía la pena. No creo que hayas mencionado que tienes una novia. De lo contrario, papá nunca lo habría pensado. Es un poco anticuado. Ella se rió mientras decía esto. Esto es de alguna manera inesperado. Jerry logró decir. Jerry, no soy virgen. Conozco bien a los hombres. A un hombre. Un chico, en realidad. Ambos crecimos aquí, así que ya sabíamos todo esto. Así que lo intentamos. Pero aún así, no soy mojigata, y creo que me gustaría estar contigo. Y si, tú y yo decidimos que queremos estar juntos, nunca te engañaré.
¿De acuerdo? Puedes estar absolutamente seguro de esto. Ya sé lo que puedes hacer en este caso. Ella rió. Jerry no tuvo que pensarlo mucho. ¿Qué les diremos? Comenzó. Vamos. ¿Qué hay? Mali se levantó y, tomándolo de la mano, lo llevó al granero inferior. Una docena de hombres estaban trabajando con las ovejas. El señor Martín los vio venir, los vio tomados de la mano, y sonrió. Jerry y yo nos vamos. Volveremos por la mañana, ¿de acuerdo? De acuerdo, cariño. Diviértanse. Sonrió de nuevo y volvió al trabajo. Jerry parpadeó, y Mali solo sonrió. Papá y mamá son granjeros. Ellos saben todo sobre el sexo. Todos y todo están comprometidos con ello. Es natural. Ella se rió. Jerry no sabía qué responder. Nunca había conocido a una mujer así en su vida. Ella claramente quería estar con él, y no había nada malo en que lo dijera directamente. En el camino al motel, Jerry de alguna manera logró mantenerse dentro del límite de velocidad con la excepción de una sección. No fue fácil hacer eso con Mali sentada a su lado con el pecho descubierto. Apenas habían llegado a la autopista cuando ella se quitó la camiseta por la cabeza. Su primera observación fue correcta. Era hermosa. Incluso comenzó a reducir la velocidad, pero Mali lo detuvo la primera vez. Deberías estar listo para la cama para cuando lleguemos allí. Ella sonrió, extendió la mano y la deslizó por su pantalón. Un día él le pidió que se pusiera una camiseta, porque incluso mientras sobrealimentaba su gran motor diésel V8, simplemente no podía mantener las manos lejos de una camionera que la vio. Demonios, 95 millas por hora y un gran semirremolque pueden matarte. Este tipo puede verte, Jerry le dijo mientras el enorme camión se detenía a la derecha y el conductor estiraba el cuello para mirar por la ventana. Acaba de pasarlo a unos 70. Sí, lo sé, ella se rió, continuando lamiéndose los labios. Puedo hacer su día, dijo, sentándose y echando los hombros hacia atrás. Luego miró al hombre y sacó la lengua. Dios, murmuró Jerry para sí mismo. Finalmente, después de varios kilómetros de persecución, le dijo que se cubriera antes de que alguien fuera atropellado, lo cual Mali hizo misericordiosamente. 5 millas más tarde, se quedó atrás de nuevo. Se puso una camiseta para entrar en la habitación, pero tan pronto como la puerta se cerró, se la quitó inmediatamente. Jerry estaba acostumbrado a hacer el amor con su esposa, Sally. Ella siempre estaba lista, si no impaciente. Aquí era un asunto completamente diferente. Mali no solo quería que él se subiera encima de ella y la tomara antes de que tuviera tiempo de quitarse los pantalones. Su cuerpo era mucho más delgado en la cintura y las caderas, sus senos altos y firmes con juventud. Pasaron la mayor parte de la noche explorándose mutuamente. ¿Qué dijo él?, preguntó Jerry a Mali. Alrededor de las 11 de la mañana siguiente. Ella llamó a su padre para explicar que estaban tomando el día libre y no volverían. Solo se rió, dijo ella, volviendo a subir a lo que servía como cama. Para la noche, Jerry estaba enamorado de esta mujer. Casi no sabía nada sobre ella, pero no le importaba. La quería. Durante la cena en un pequeño café local, le dijo exactamente eso. ¿Quieres decir solo nosotros? ¿Los habituales? Sí. Quiero que seas mía, dijo, en serio. Vaya. Realmente esperaba que solo quisieras divertirte. Papá dijo que cree que eres un buen reproductor. Así es como es la vida para él. Jerry parpadeó ante esto. Mali se rió. Bueno, eres maravilloso. Pero, ¿dónde viviremos? Ella preguntó. No lo sé. En este punto, Jerry realmente no tenía idea. Bueno, tienes un trabajo y un camión. Podemos empezar por ahí. Veamos qué pasa.
Si alguna vez decido entregarme a ti, será para siempre. Ella sonrió. Mali, me estoy enamorando de ti, dijo él. No hagas esto. No ahora. Me gusta estar contigo, pero no estoy completamente segura, dijo ella, con una expresión seriamente tranquila. Su propia expresión lo delataba. Relájate, Jerry. Por ahora. Nadie me tocará excepto tú. Y si decido que esto no es para mí, entonces nunca más me tocarás. ¿De acuerdo? Bien. Está bien. Nos entendemos. Ahora volvamos al motel. Ella sonrió. Para el día siguiente, Jerry había terminado con las propuestas y contratos y se sentó con Sam Martín y su esposa, Dati. Hicieron algunos pequeños cambios. El hombre firmó los papeles y le estrechó la mano. Unos minutos después, Mali salió con 2 maletas. La pareja la miró sorprendida, luego a Jerry. Me voy con Jerry, dijo ella. Por primera vez, Jerry vio cómo la sonrisa abandonaba el rostro de Dati, pero rápidamente la disimuló. Sam se levantó, se acercó y la abrazó. Luego se dirigió a Jerry. Tienes mucho que resolver. Necesitas lidiar con todo. Lo dijo en un tono mucho más serio de lo que Jerry había visto hasta ahora. En este punto, quedó claro que sabía mucho más de lo que estaba diciendo. Jerry asintió. Mali no se va a ningún lado, dijo. Papá. Exclamó Mali. Cállate, cariño. Me cae bien Jerry. Creo que es una buena persona. Pero necesita ordenar su vida. Todavía tiene esposa, y de ninguna manera ustedes dos podrían empezar una vida juntos. Jerry sabía que el hombre tenía razón. Vio cómo los hombros de Mali se encogían. Ella era tan joven e impulsiva, pero no había manera de que pudiera resistirse a este hombre poderoso. Después de la cena, estrechó la mano de todos y abrazó a Mali durante mucho tiempo. Volveré lo antes posible, le dijo. Está bien, Jerry. Te esperaré. Aún necesito saber. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras subía a su camioneta. El largo viaje de regreso parecía durar una eternidad. Jerry no quería volver ahora. Sabía que el único lugar en la tierra donde le gustaría estar. Los juicios no tenían prisa, y había momentos en los que Jerry casi olvidaba lo que tenía que enfrentar. El trabajo no lo distraía de sus asuntos. Los fines de semana, hacía largos viajes para ver a Mali. Sam y Dati lo saludaban, sin importarles que se retiraran a su habitación para la noche. Después de algunas semanas, se sintió casi aceptado. Incluso ganó un poco de peso, y fue difícil evitarlo. Viendo cómo cocinaba Dati. Cada almuerzo consistía en montañas de comida, todo maravilloso. Descubrió que Mali podía cocinar tan bien como su madre, y era una buena estudiante. Además, era buena en el rancho. Una vez lo vio como un gran becerro, de alguna manera herido, explotaba mientras lo conducían al corral. Logró agarrarlo por la cola, pero esto resultó en que fuera arrastrado por el campo durante varios minutos mientras ella se reía histéricamente de sus payasadas. Pero aún así logró frenar el movimiento del gran animal. Mali se agachó bajo la cola y extendió la mano para agarrar la pierna delantera opuesta. Usando su peso, empujó al animal con su hombro y cayó, Mali encima. Un trozo de cuerda apareció en su mano, y ató sus patas traseras. En un instante, el animal se rindió y se quedó allí gimiendo. Luego, por supuesto, su madre llegó corriendo, completamente lista para matar. Jerry habría comenzado a correr tan rápido como pudo, pero Mali se quedó quieta, así que tuvo que quedarse. Mali le lanzó un palo frágil, y Jerry se preguntó por un momento qué diablos se suponía que debía hacer con él. La vaca bajó la cabeza y gruñó, arrojando tierra al aire con sus pezuñas delanteras. Mali simplemente la pinchó en la cara con su palo y se detuvo, sin saber qué hacer al respecto.
Jerry hizo lo mismo cuando la vaca se rindió y se volvió hacia él. Juntos alejaron a la vaca y cerraron la puerta, luego regresaron al becerro grande. Ella le cosió hábilmente un corte en la paleta. Atrapó un trozo de alambre o algo así. Ella puso algunas puntadas, agregó un poco de ungüento de la parte posterior de su ATV, luego soltó al becerro. Se puso de pie y simplemente se quedó allí con la cabeza baja, goteando la boca. Después de abrir la puerta, la vaca corrió hacia el becerro y casi de inmediato comenzó a alimentarlo. Bueno, todo estará bien. Ella sonrió. La vaca quería matarme, dijo Jerry. Sí, pero solo estaba tratando de proteger a su cría, eso es todo. Las vacas son fáciles de tratar. De hecho, son estúpidas. Son las malditas ovejas las que nos dan problemas. Ella se rió. Jerry ya había visto el liderazgo. Estudiaba un poco más de lo habitual el agujero en la cerca y luego comenzaba a agrandarlo hasta que fuera lo suficientemente grande como para pasar por él. Al siguiente momento, todo el rebaño estaba al otro lado de la cerca. Cuando ayudó a conducir el rebaño al corral, había un pasaje en el granero por el cual los animales debían ingresar uno a la vez para el esquilado. Tan pronto como todos estuvieron en el corral, Jerry tiró del cerrojo de la puerta. Dio unos 12 pasos. Una oveja grande se acercó, miró el pestillo, levantó la nariz y lo lanzó hacia atrás. La puerta se abrió de par en par mientras ella la escondía con la cabeza, y todo el rebaño volvió al campo abierto. Esto causó cierta conmoción. 2 pequeños border collies salieron corriendo, rodearon el rebaño y se quedaron quietos, mirándolos. El rebaño se quedó inmóvil y los miró de vuelta hasta que uno de ellos apartó la mirada, momento en el cual todo el rebaño se volvió y regresó al corral. Mali se acercó y abrió el cerrojo de la puerta, luego bajó y levantó el pestillo de la cadena, ajustando el perno. Ellos saben todo sobre la puerta. Ella se rió. Jerry luego miró a los 2 perros y podría haber jurado que tenían una expresión desaprobadora en sus rostros mientras ambos lo miraban fijamente. Esto continuó durante varias semanas más. Caminó un largo trecho hasta el enorme rancho y luego comenzó a ayudar con las tareas del hogar. Sam y Dati lo estaban observando de cerca y él lo sabía. Pero fue divertido. Por un tiempo, casi olvidó su mundo real. Inmerso en una forma de vida que nunca había conocido, la realidad siempre regresaba cuando desbloqueaba la puerta de su pequeño apartamento en la ciudad. Un día, sonó el teléfono. Jerry se sorprendió al escuchar la voz de Sally porque no había habido contacto antes. ¿Cómo estás, Jerry?, preguntó. Él pensó que ella quería hablar sobre su inminente divorcio. Realmente no había nada de qué hablar. Ya había sido desalojada de la casa, que estaba en venta. Jerry sabía que la casa difícilmente se vendería rápidamente, y aun si lo hiciera, no habría dinero por el que pelear. Estoy bien. ¿Qué necesitas?, preguntó. Solo quería agradecerte por no pelear conmigo por pagar mi manutención, dijo ella. Jerry simplemente se rió de esto. El tribunal le ordenó que le pagara una cantidad sustancial. El abogado dijo que era una lástima que él volviera al trabajo, de lo contrario, la cantidad podría haber sido mucho menor. Su trabajo en la agencia se suspendió mientras se recuperaba de su lesión. Jerry vio el informe médico y sabía que Sally estaba jugando con esto lo mejor que podía. Sin embargo, no había nada de qué discutir. La posición en la que estaba significaba que había pagado, punto. También quería que supieras que te perdono, agregó. ¿Qué? Te perdono. Entiendo que estabas enojado y no querías ofenderme. Tienes que estar bromeando, dijo él. No, no estoy bromeando. Lo digo en serio. Todavía te amo. Siempre lo he hecho. Estaba pensando que tal vez, si quisieras, podríamos ir a algún lugar, cenar y hablar. Jerry reconoció la entonación en su voz. Le resultaba familiar. Eso no es una buena idea, dijo finalmente Jerry después de una larga pausa.
Por supuesto que es buena idea. Todo puede ser igual que antes. Una bonita velada, y luego podemos divertirnos un poco. Como antes. Incluso usaré uno de esos conjuntos que tanto te gustan. Tal vez sin ropa interior. ¿Te gustaría? Te echo de menos. El tono de su voz se volvió seductor, aunque las palabras estaban calculadas para molestarlo. Esto también funcionó. Shelley, fuiste tú quien me engañó. No hay forma en el mundo de que salga en una cita contigo. Oh, no seas así. Estoy tratando de hacer las paces contigo. Te dije que te perdono por esto. Sé que no querías esto, dijo ella. ¿En qué sentido? No quería maldita cosa alguna. Sería mejor si te matara, perra. Tú y ese bastardo de Barnes. ¿Me perdonas? Jerry de repente se enfureció y gritó por teléfono. Art puede llegar a lugares en mí a los que ni siquiera puedes acercarte, cariño. Ahora había una nota desagradable en su voz. Entonces hubo un silencio total en la línea, lo que hizo que Jerry se enojara aún más. Podría ir allí y terminar este maldito trabajo, gritó. Hubo un murmullo tranquilo en el fondo y el teléfono se quedó en silencio. Entonces, ¿qué demonios fue eso? Pensó, aún enojado. Eran tres, todos grandes. Estaba esposado, y Jerry se encontró encerrado en una celda de prisión de nuevo. Fue bastante estúpido. ¿Por qué la amenazaste? Su abogado preguntó tan pronto como entró. No la amenacé. Eso no es reclemente. Ella me enojó, por el amor de Dios. Me llamó y me dijo que me perdonaba. Esta perra me engañó. Debe estar loca. Bueno, tienen una grabación tuya amenazándola a ella y a Barnes. Esto es una violación de la orden de alejamiento, dijo. Ella me llamó. Protestó. Dicen otra cosa. ¿Ellos? ¿Quieres decir que ese hijo de puta también estaba allí? Aparentemente. Jerry suspiró. Solo entonces se dio cuenta de que eso era exactamente lo que habían hecho. El abogado luego reprodujo una grabación corta. Era solo su voz gritando. Justo después, la agradable voz de Shelley lo invitaba a cenar. La grabación ha sido modificada, le dijo al abogado, y una sensación de desvanecimiento lo invadió. Quizás, pero todo esto no es bueno en absoluto, dijo el abogado. El viejo juez miró a Jerry con cara de desagrado. Luego sacudió la cabeza. Solo se reprodujo parte de toda la grabación para el tribunal. La voz de Shelley sonaba agradable. Realmente parecía como si estuviera tratando de resolver algo, de hacer las paces. Jerry escuchó su propia voz gritando de rabia. Sabía que sonaba completamente loco. Este hombre es demasiado peligroso para quedar en libertad, dijo el fiscal. Debería ser obvio para el tribunal que esto es un intento deliberado de inculpar a mi cliente. Fue él quien sufrió terriblemente. Su esposa le fue infiel con el señor Barnes. Esta es una evidencia obvia. Pero fue su cliente quien hizo la amenaza, trató de probar el abogado de Jerry. Pero fue su cliente quien hizo la amenaza, dijo simplemente el juez, sí. Y tampoco hay evidencia de un romance. Jerry se encontró de vuelta en una celda de prisión. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en un mes. Su abogado pasó varias veces para dar actualizaciones. Un día, una joven mujer llegó hasta él. Se presentó como Kerry Anderson, también abogada. No creo que pueda permitirme otro. Jerry se detuvo ahí. Ya ha aceptado que irá a la cárcel. Todo está resuelto. Parece que tienes amigos. Me encargo de este asunto por mí misma. Tenemos un equipo entero para ayudar. Ella le sonrió. ¿Amigos? Preguntó Jerry. Sí. San Martín y su esposa. Ella sonrió.
Todavía hay un mensaje allí, dijeron que entenderás lo que hay. Jerry estaba confundido. Un buen toro reproductor. Ella tenía una expresión perpleja en su rostro. Jerry se rió de esto. De repente, todo comenzó a desarrollarse muy rápido. El poderoso señor Art Barnes podría controlar la situación en el pequeño pueblo, pero no podía controlar las fuerzas exteriores. En muy poco tiempo, tuvieron pruebas absolutas de que la cinta había sido editada. Después de rastrear el teléfono celular de Jerry hasta donde provenía la llamada, resultó que la llamada era del teléfono de trabajo de Art Barnes. Tan solo 3 días después, Jerry estaba nuevamente en libertad bajo fianza. Lo primero que hizo Jerry fue recoger su camioneta y dirigirse a Idaho. Mali casi lo derribó cuando corrió hacia él y lo abrazó. Sam y Dati estaban en el porche, radiantes. Quiero agradecerles, pero, ¿por qué hicieron esto por mí?, preguntó. No por ti, sino por Mali. Sam le sonrió. Esa noche, Jerry se sentó y les contó todo con calma por primera vez. Hasta este momento, no lo había hecho, aunque le había contado a Mali. Pero también aprendió que ellos ya sabían la mayoría de lo que había pasado. Y nuevamente Jerry se sintió casi tranquilo. Esa noche, se acostó en la cama con Mali abrazándola tan fuerte como pudo. Algo había cambiado, pero no pudo señalar qué era. Estoy lista, le dijo ella en un susurro. Jerry sonrió feliz. Ella lo aceptó. Mali se convirtió en su para siempre. Finalmente, después de solo un corto mes, llegó el día del juicio. El juez era diferente, pero aún un anciano con cara de mal humor. Las cosas fueron más o menos como Jerry esperaba. Tanto Barnes como Seeley testificaron que estaban teniendo una reunión de negocios rutinaria. Y como había sido un largo día, Seeley se detuvo para refrescarse en su baño privado. Luego afirmaron que Jerry irrumpió y comenzó a disparar. Por supuesto, el equipo de Jerry contraatacó diciendo que era la 2:00 de la mañana. En el dormitorio de su casa. La fiscalía presentó un gran diagrama explicando su versión de lo sucedido. Mostraba a Barnes sentado en la cama, leyendo. Cuando Jerry irrumpió en la casa, su equipo respondió preguntando cómo Jerry podría entrar apresuradamente y comenzar a disparar. Barnes debería haberse levantado y avanzado. Dado que Jerry estaba en su propio dormitorio y fue atacado por un señor Barnes muy grande, era defensa propia. No podía haber sabido que Barnes estaba allí por invitación. Podría haber sido un ladrón o incluso un violador. Jerry defendió su propia casa. Los miembros del jurado se miraron entre sí. Seeley fue llamada nuevamente a testificar. Una vez más, protestó su inocencia de que tuvieran un romance. Surgieron fotos que mostraban a ella y a Art Barnes en situaciones comprometedoras. Jerry sabía sobre estas fotografías. Fueron tomadas después de que ambos fueron dados de alta del hospital. Se le ocurrió que Barnes había sido disparado en la entrepierna. Pero por las fotografías, estaba claro que todo estaba sanando bien allí. Seeley titubeó y perdió la compostura cuando vio las fotografías. Este fue el trabajo de una agencia de detectives privados muy buena. Para algunas personas, fueron inesperadas. Fueron mostradas en una pantalla muy grande. Estaba claro para Jerry que Seeley estaba mintiendo. Art Barnes probablemente no era más grande que él. La fiscalía intentó protestar por la naturaleza explícita de las fotografías. Pero era demasiado tarde. Todos las habían visto. Hubo un suspiro en la sala del tribunal cuando la gente se volvió para ver lo que estaba sucediendo. La esposa de Art Barnes se levantó de un salto. «Eres un hijo de puta», gritó y salió corriendo, dejándolo sentado allí. Parecía completamente miserable. Jerry miró a Kerry Anderson. Ella no cambió su expresión. «Rechazado», dijo el juez severo. Ante las protestas continuas de la fiscalía.
Las siguientes fotos mostraron la escena tomada por la policía. Las imágenes mostraban claramente la cama arrugada, la revista tirada al otro lado de la cama. Y el hecho de que Shelley estaba desnuda después de que él la disparó. A nadie le molestó tapar nada. Jerry miró a Shelley sentada a un lado, con la cabeza baja y el rostro sonrojado. Más tarde, mientras conversaban en el pasillo durante un receso, Carrie explicó que el caso se cerraría excepto por un pequeño problema. ¿Cuál? Él preguntó, ¿tú disparaste a tu esposa? El tiroteo de Barnes fue una tontería y fue justificado. Dispararle a tu esposa es demasiado. Podemos adentrarnos en la pasión, un arrebato de ira. Quizás intentarlo en el final. Quizás obtener simpatía de algunos miembros del jurado. Es demasiado tarde ahora para buscar la locura temporal. Este juez nunca lo hará. ¿Qué tal si solo digo la verdad? Dijo Jerry. Podemos intentarlo. ¿Qué dirías? Esa perra me volvió loco, dijo. Por esto serás acusado de asalto con amenaza mortal. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Kerry suspiró, luego asintió. ¿Cuál es su veredicto respecto al cargo de intento de asesinato? Preguntó el juez. El presidente del jurado se puso de pie con papeles en sus manos. No culpable. Respecto a los cargos de primer asalto. Culpable. El hombre se sentó. Hubo un silencio total en toda la sala del tribunal. Jerry ya había notado que Art Barnes no estaba en ninguna parte y Shelley tampoco. El viejo juez estaba hojeando algunos papeles frente a él. «¡Qué lío!», dijo finalmente. A Jerry le dijeron que se pusiera de pie. «Hijo, no tienes derecho a simplemente andar por ahí disparándole a la gente, no importa cuán enojado estés», dijo el juez, luego sacudió la cabeza. Carrie le explicó que este juez tendía a hablar mucho al pronunciar una sentencia, así que se quedó en silencio y esperó. «Al menos no mataste a nadie, y eso es bueno, supongo», agregó, mirando alrededor de la sala del tribunal. Esto causó risas en el pasillo. Silencio. El juez golpeó su martillo, luego sonrió, pero rápidamente ocultó su sonrisa. Sexo. Mentiras. Traición, violencia. Pequeños planes sucios de venganza. Dios mío, hasta dónde llegan algunas personas. Luego miró a Jerry. 5 años, dijo. El corazón de Jerry se hundió condicionalmente. Con un periodo de libertad condicional, el tiempo cumplido se cuenta. Ahora lárgate de aquí. El juez se levantó y se fue sin mirar atrás. Jerry se levantó y abrazó a Carrie. Entonces se volvió para mirar a Mally sentada en el pasillo. Ella sonrió y lloró. Al mismo tiempo. El sol brillaba mientras Jerry salía de la sala del tribunal tomado de la mano de Mally. Cuando tuvo lugar su audiencia final de divorcio unos días después, apenas hubo discusiones. Su abogado estaba allí, pero ella misma estaba ausente. El requisito de pensión alimenticia fue retirado porque los cálculos mostraron que Shelley ahora ganaba más que Jerry. Es difícil ganar mucho dinero estando en una celda de prisión. Cuando salió de la oficina, también brillaba el sol. La gran camioneta diésel ronroneaba mientras avanzaban por la autopista casi vacía hacia Idaho. Mally se recostó en su asiento, con la blusa quitada y los pechos expuestos al sol de la mañana. «Nos estamos acercando al camión», Jerry la advirtió. «No me importa. Que se divierta. No te importa, ¿verdad? El sol está tan agradable». Jerry solo rió, encendió su señal de giro y pasó alrededor del gran camión. Estaban subiendo una larga pendiente, así que el conductor solo podía echar un vistazo rápido, si es que lo hacía. «Dime, ¿qué piensas sobre nuestra boda, querido?», ella preguntó tan pronto como él volvió al carril derecho. «No me importa». «Pero, ¿tú quieres?». «Por supuesto que quiero. Además, deberías». «¿Tengo que?».
¿Por qué? No usamos protección. Ella sonrió. Nunca la hemos usado. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdas esa noche en la casa que te dije que estaba lista? Eso es lo que querías decir. Pensé que querías decir que estabas lista para estar conmigo. Estaba lista. ¿Y qué? ¿Y qué? Él la molestó. Mi papá tiene un arma. Ella estalló en risas. No la necesitará. Jerry sonrió. El sol seguía brillando cuando llegaron a la gran casa del rancho. Quiero ir al arroyo, dijo Mali. ¿Para qué? Preguntó Jerry. Para darte la bienvenida adecuadamente a casa. Ella sonrió. Mientras bajaban del camión, Sam y Dati salieron de la casa. Mali le saludó con la mano y luego tomó el brazo de Jerry. Él miró hacia atrás mientras ella lo llevaba colina abajo hacia el arroyo. Sam y Dati se rieron mientras volvían a entrar a la casa, también tomados de la mano en la suave y verde orilla. Ella se desnudó. Desnudos, frente a frente. De alguna manera, él sabía qué hacer. Extendió la mano y tomó ambas manos de ella en las suyas. Se miraron a los ojos durante mucho tiempo. Entonces ella se deslizó en sus brazos. Su conexión se llevó a cabo a un ritmo lento, rodeados por el canto de los pájaros y los suaves sonidos de un pequeño arroyo. Mientras yacían en los brazos del otro, disfrutando del entorno encantador, se escuchó un poderoso rugido de un toro en la distancia. Jerry echó la cabeza hacia atrás, intentando imitar el sonido lo mejor que pudo. Mali se volvió histérica. Necesitas trabajar en esto. Ella rió, secándose las lágrimas. ¿Qué tal otro lugar? Él sonrió. Te sientes genial, querida. Riéndose, se vistieron y caminaron de regreso a la casa. Jerry sabía que por primera vez en su vida estaba realmente en casa. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe. Y adelante y escucha la próxima historia. Porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la próxima. Escucha la próxima.